Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es viernes, el viernes de la tercera semana de la Cuaresma. Un viernes que es día 28 de marzo. Casi sin darnos cuenta está pasando la Cuaresma. Queda muy poco para la gran fiesta de la salvación, la gran fiesta de nuestra redención, la Pascua, menos de un mes. También se nos ha pasado en un soplo el mes de marzo. Ya estamos a 28, a finales de mes. Pues bien, hoy es viernes, el día penitencial de la semana, de un tiempo litúrgico particularmente penitencial como es la Cuaresma. Les recuerdo y les exhorto a vivir el precepto litúrgico, el mandamiento de la Iglesia de guardar abstinencia los viernes. Durante los viernes del año puede ser conmutada esta abstinencia de carnes por otras obras de piedad o de caridad. Pero en Cuaresma no se puede cambiar. Por tanto, hay que observar la abstinencia de carnes a partir de los 14 años de edad cumplidos. Y el resto de la vida. No tiene una edad a partir de la cual ya no sea obligatorio observar la abstinencia. Eso sí, personas enfermas o que por su régimen alimenticio, prescripción médica, deban comer carnes o no tengan otra posibilidad, pues no pecan evidentemente, pero un buen cristiano, además de los 10 mandamientos de la ley de Dios, tiene 5 mandamientos de la Iglesia. Y no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo dice: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. El ayuno no es obligatorio, pero sería bueno también privarnos de alguna satisfacción, de algún capricho a lo largo del día, y si es posible de comida, en cuanto a calidad o cantidad. Es bueno, pero no es obligatorio. Vamos entonces a escuchar la palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día. Hoy el Evangelio es según San Marcos, del capítulo 12, versículos 28, segunda parte del versículo 28, hasta el versículo 34. Dice así: en aquel tiempo un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. El pasaje que acabamos de escuchar forma parte de un conjunto de enfrentamientos, de controversias que mantiene Jesús con sus enemigos en Jerusalén poco antes de la pasión. Son distintos grupos religiosos, los fariseos, los saduceos, los herodianos, que van planteando cuestiones a Jesús, pero para ponerlo a prueba, no con el deseo de aprender. Y en este caso, el de hoy, es un escriba, un doctor de la ley. Es probable que fuera fariseo, porque la mayoría de los doctores de la ley eran fariseos, y desde luego los más notables de Jerusalén lo eran. Un escriba le pregunta, y parece que la pregunta es sincera, que realmente Jesús aprecia a este hombre. Y la pregunta es: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Y Jesús lo que responde definitivamente original es el unir el Shema Israel, la gran confesión de fe de Israel. Escucha, Israel, el Señor tu Dios es uno solo. Lo une junto al mandamiento del amor al prójimo, que, ojo, ya estaba enunciado en el Antiguo Testamento en el libro del Levítico. Claro que el Levítico, cuando hablaba de prójimo, se refería al próximo, es decir, al miembro del pueblo de Israel, no a los extranjeros. Jesús propone una síntesis que descubre realmente cuál es el meollo de la ley. Vamos entonces a irlo viendo un poco con detalle. Se le acerca el escriba y pregunta algo cuya respuesta parecería ser evidente. ¿Cuál es el mandamiento principal? El mandamiento primero de todos, dice Jesús. Y Jesús enuncia el llamado Shema. El Shema es una confesión de fe que se encuentra en el libro del Deuteronomio, en el capítulo 6, en los versículos 4 y 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Es decir, una profesión de monoteísmo estricto. No hay más que un Señor, el único. Obligación ahora que se debe, pues amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Y ahora viene la unión, ya digo, con el mandamiento de amor al prójimo. Pero detengámonos aquí. Jesús no está dando principalmente una norma moral, tampoco un mandamiento ritual al que los fariseos y escribas estuvieran acostumbrados. Jesús está dando algo mucho más importante. Está dando una orientación que hay que darle a toda nuestra vida. Hay que amar a Dios con todo el ser, no en determinados momentos.
en determinadas situaciones, con determinados comportamientos, tales o cuales. No, es la orientación de mi vida, de mi ser completo, del corazón y de la mente, y del alma, y de todo el ser, orientado hacia Dios. Porque esa religión que presenta Jesús, esa religión pura que presenta el Señor, no es un conjunto de ritos, no es un código de normas, aunque evidentemente en el cristianismo tiene que haber ritos, porque los ritos son necesarios al hombre. En el cristianismo tiene que haber normas morales, no distintas de las que Dios dio en el Antiguo Testamento. Pero la fe es mucho más. La fe es una relación personal con Dios y una relación de amor con Dios, de amor, de confianza, de entrega, de abandono. Y nosotros, de lleno en el Nuevo Testamento, podremos decir sin temor a ser osados que la religión debe ser una relación de amistad con Dios. Qué bien lo entendió Santa Teresa de Jesús, nuestra santa doctora. Qué bien lo entendió cuando ella calificaba, definía la oración como un estar muchos ratos a solas con el Señor, tratando de amistad. Es lo que desea el Señor. Por supuesto, esto nos implica a nosotros, porque debemos pensar si vivimos así la vida cristiana, como una orientación total de nuestra vida, no como un mero cumplimiento de normas. Pero, como he dicho al principio, lo verdaderamente original de Jesús es poner en relación este texto, la Shema Israel del libro del Deuteronomio, con un precepto que existía en el libro del Levítico, concretamente en el capítulo 19 del Levítico, versículo 18. El libro del Levítico parece que tiene muy mala fama, porque es un libro de leyes, de normas, de preceptos, a veces de muy poca importancia, mínimos, que regulaban toda la vida del israelita. Sin embargo, le cabe al Levítico el honor de ser el primero que enuncia ese mandamiento. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús cita este mandamiento. Dice el Señor, el segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añade, no hay mandamiento mayor que estos. La originalidad está en que no dice que no hay mandamientos mayores que estos, sino que no hay mandamiento en singular mayor que estos. Por tanto, fusiona Jesús ambos mandamientos. No separa estos dos amores, el amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a uno mismo. No los separa. De hecho, nosotros resumiremos toda la ley y los profetas en esto: el amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Y hay que tener mucho cuidado, porque esta fusión no siempre somos capaces nosotros de llevarla a nuestra vida, del Evangelio a nuestra vida. Y de eso se trata. Para eso sirve, si para algo sirve, nuestro programa Palabra y Vida, para hacer caer que la palabra no puede quedarse en un sonido que se escucha,
sino que la palabra se tiene que encarnar y que hacer vida en nosotros. Creo que en el día a día todos tendremos que reconocer que, aunque digamos que amamos a Dios, no siempre amamos a nuestro prójimo, con hechos, con obras, con palabras. No siempre nos comprometemos con las necesidades de nuestro prójimo, con su soledad, con su necesidad de ayuda, o de escucha, o de comprensión, o de perdón. Y Jesús realmente condenará esa separación. Hay una falta de coherencia profunda entre lo que en ocasiones decimos que creemos y cómo tratamos a los demás en la práctica. También a los próximos, entendido en el sentido judío de los prójimos. A veces las personas que viven con nosotros, que más cercanas están a nosotros, son los que más sufren nuestros desaires, nuestras impaciencias, nuestro egoísmo, nuestra ira, nuestra falta de generosidad en dar el tiempo y dar la atención y el espacio a los demás. Pero sigamos ahora, porque en esta versión de este episodio, en San Marcos, el escriba felicita a Jesús y parece que lo hace sinceramente. Le dice: muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Responde bien porque este hombre incluye también el tema de los holocaustos y sacrificios que eran fundamentales en la religión judía de aquella época, cuando existía un templo que estaba en pleno auge. No actúa este escriba como otros que intentaban atrapar a Jesús en una trampa para tener de qué acusarlo, motivos para condenarle. Este escriba escucha a Jesús con atención, lo entiende y reconoce que Jesús está diciendo la verdad. Y une en la misma frase ambos amores, que amarlo con todo el ser y amar al prójimo como a uno mismo vale más, los dos amores valen más que todos los holocaustos y sacrificios. Añade algo. Y ojo, esto lo añade este escriba en Jerusalén, en un lugar público donde a Jesús algunos lo están acosando. Es decir, en un ambiente verdaderamente hostil contra Jesús. Y él, sin embargo, se pone de su parte. Se ha convencido con las palabras de Jesús. Es un hombre de corazón sincero. La facilidad con que hace esto el escriba es admirable. Nosotros debemos también admirarla y seguirla, porque en ocasiones somos nosotros, utilicemos esa expresión popular, somos muy duros de pelar, somos obstinados en nuestras convicciones, no estamos dispuestos fácilmente a que nadie corrija nuestras opiniones y mucho menos nuestras formas de actuar, de comportarnos. A veces, pues, uno a nivel teórico puede hablar o discutir, y a veces se habla en muchos ambientes de temas religiosos, por supuesto, desde una gran ignorancia. Pero a veces somos más fáciles de convencer para lo malo que para una mayor exigencia
del Evangelio. Así somos. Por eso Jesús a este escriba termina elogiándolo. Jesús le dijo, viendo que había respondido sensatamente: no estás lejos del reino de Dios. Le falta solo una cosa a este hombre. Por eso le dice que no está lejos. Todavía no está en el reino. Está cerca. ¿Qué es lo que le falta a este hombre para estar ya plenamente en el reino? Pues lo único que le falta a este hombre es seguir a Jesús. Convertirse él, que era maestro de Israel, escriba, doctor de la ley, convertirse en discípulo de Jesús con toda humildad y seguirle por el camino. Eso solo le falta. Pero eso que le falta es importante. Ese último paso hay que darle. Hay gente que siente simpatía por Jesús, pero no se compromete en el seguimiento. Es una simpatía meramente intelectual, o una simpatía de tipo cultural por el cristianismo, por sus tradiciones que han fundamentado la cultura europea durante milenios. Pero no basta con esto. Hay que dar el paso, hay que comprometerse con Jesús, hay que confesarle como Señor y Salvador. Hay que ponerse a imitarle, a vivir de acuerdo con sus enseñanzas. No basta con estar cerca del reino, aunque ya es algo. Hace falta seguir a Jesús. Y esto también lo podemos decir de tantas personas buenas que quizás conocemos y no son cristianos. Personas que a lo mejor están más comprometidas con los pobres, con los necesitados, con los enfermos, más comprometidas que nosotros. Y sin embargo, no terminan de reconocer a Jesús como Señor y Salvador. De ellos hoy también dice Jesús: no estás lejos del reino de Dios. Oremos por estas personas para que terminen de dar ese último pasito hacia Jesús y se conviertan en esos conversos que dan a veces ejemplo a muchos cristianos que estamos aburguesados y nos conformamos con ir cumpliendo, con ir tirando hacia adelante, pero sin vigor y fuerza apostólica. Oremos por ellos, para que, para mayor gloria de Dios, para mayor bien de la Iglesia, para mayor ejemplo de todos nuestros hermanos, los hombres, ellos den ese paso y dejen de estar cerca del reino y entren plenamente en él. Pero también oremos por nosotros mismos, para que el Señor cure nuestra falta de generosidad y de coherencia, para que nosotros vivamos como lo que somos, discípulos de Jesús y verdaderos ciudadanos del reino. El Señor os colme de sus bendiciones y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.